¿Alguno de ustedes se ha llegado a preguntar cuántas personas han sido asesinadas por el Evangelio? Me surgió la duda en estas últimas semanas y realmente me sorprendieron los resultados. Leí muchos comentarios en los que decían que habían sido millones y otros comentarios en los que decían que habían sido muy pocas, pero realmente eso no es lo que importa. Lo que importa es que hubieran personas que tuvieron la disposición de morir por el Evangelio. Me gustaría preguntarte, ¿te gustaría ser asesinado por el Evangelio? ¿Te gustaría sufrir tribulación? O bueno, aligerando la pregunta, ¿te gusta vivir dificultades? Creo que la respuesta es muy clara. Podemos ver claramente que a ninguno nos gustan. Y a veces hasta llegamos a pensar que Dios se aleja de nosotros en estos tiempos. Pero a lo largo de la historia hemos podido ver que las dificultades no nos hacen daño. Sin embargo, la comodidad lo ha hecho. Paul Washer dice que las dificultades, que las tribulaciones, que las persecuciones nunca han hecho daño a la iglesia. La prosperidad sí. Dios ha bendecido y ha obrado en y a través de la iglesia por medio de la persecución. Él ha permitido todas estas situaciones para que pongamos manos a la obra en lo que nos es encargado. Muchas veces pensamos que la Gran Comisión solo aplica para Kay, para Vale, para Quique, para los demás misioneros, pero sabemos que es algo que no es así. Podemos ver que es algo que nos es mandado a todos. Si es su voluntad, Dios va a seguir permitiendo que todas estas situaciones entren a nuestra vida solo para nuestro crecimiento. Y si bien no vivimos en un país en el que somos perseguidos físicamente, tenemos otro tipo de persecuciones. Tal vez tú tengas persecución social. Tal vez tus amigos, tal vez la gente te rechace, tal vez te menosprecien, tal vez te hagan a un lado. Tal vez tu familia es tu tribulación. Tal vez sea tu salud, tal vez sea los falsos profetas o personas con malos testimonios que hacen que perdamos credibilidad. Pero aunque nos cueste creerlo, Dios está obrando de estas maneras para que sigamos creciendo. Puedo decir que es muy difícil vivir este tipo de situaciones. Aún sabiendo que son para nuestro bien, no sabemos cómo responder conforme a la voluntad de Dios. Pero en Hechos 5, del 40 al 42, podemos encontrar una respuesta. Así que a la luz de este pasaje, estaremos analizando 3 formas en las que debemos responder ante las tribulaciones. Les voy a pedir por favor que busquen en sus Biblias Hechos 5, del 40 al 42, perdón, y que me sigan con su vista. Dice Hechos 5 del 40 y 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La primera forma en la que deberíamos responder ante las tribulaciones es con gozo. Podemos ver que a los apóstoles les fue irrelevante que se les prohibiera hablar en el nombre de Jesús. Estaban haciendo su parte y el evangelio se estaba propagando, a pesar de que eran azotados y hasta amenazados de muerte. Recordemos cómo Pablo fue enviado a la cárcel, cómo le destrozaron la piel de la espalda con 39 golpes en 5 ocasiones diferentes. Le pegaron y lo lastimaron con palos 3 veces. Y una vez lo apedrearon tanto que quedó inconsciente y lo dieron por muerto. Y podemos pensar cómo Pablo, después de haber vivido todo esto, le puede llamar leve tribulación momentánea, en 2 Corintios 4. Cómo después de esto se podía levantar y seguir predicando el evangelio. El secreto de Pablo lo podemos encontrar aquí. Y es que lo hacía con gozo. Encontramos en varios versículos lo que Pablo nos habla acerca de esto. En Colosenses 1:24 escribe: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En 2 Corintios 12:10 también nos dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuevamente en Filipenses 4:4, en la versión Reina Valera antigua, hallamos a Pablo hablando acerca del gozo.
Dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, que os gocéis. Y también lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 5:16, que dice, estad siempre gozosos. Podemos ver que lo hacían siempre, todo el tiempo. Y dentro de este todo encontramos nuestro servicio a Dios. Aun cuando estamos pasando por diversas pruebas, se sentían gozosos por ser tenidos dignos de padecer sufrimiento por causa de Cristo. Gozosos aún en la tribulación, gozosos aún por ser golpeados, gozosos aún por ser perseguidos. También Santiago nos recuerda esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios nos hizo capaces de enfrentar todas estas tribulaciones con gozo, y no solo eso, sino que este gozo nos hace bienaventurados. Dice Mateo 5, del 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los apóstoles respondían con gozo ante las diversas situaciones, aún en las malas. ¿Cómo estás respondiendo tú? ¿Realmente te estás gozando? La segunda forma en la que debemos responder ante las tribulaciones es con perseverancia. Podemos ver cómo los apóstoles fueron constantes en la misión que tenían. En el versículo 42 encontramos claramente cómo y cuándo lo hacían. No se detuvieron por lo que pasaban. Al contrario, perseveraban. Y esto no es una actitud que hayan tenido de la nada, ni en diferentes tiempos, o a veces sí y a veces no. Su vida diaria se basaba en perseverar con lo que se les había mandado. La perseverancia es algo que los distinguía claramente, como lo encontramos en Hechos 1:14, que dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y también lo encontramos en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A pesar de las tribulaciones y persecuciones, ellos insistían no solo en predicar, sino en seguir creciendo en todos los aspectos de sus vidas. Vemos cómo en la Biblia nuestro cuerpo es nuestro templo, así que debemos perseverar para crecer no solo en esta misión, sino también personalmente, y de esta manera podremos crecer como iglesia. Dice Isaías 26:3 que Él guarda en completa paz a los que en Él perseveran. Por lo tanto, encontramos que la paz es una consecuencia de la perseverancia. Vemos cómo la iglesia primitiva respondió a los azotes con la perseverancia, transformando al mundo en todo tiempo y en todo lugar. Respondamos nosotros conforme a su voluntad y digamos como el apóstol Pablo en Hechos 26:22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Estás perseverando aún en medio de la tribulación? ¿Estás obedeciendo y haciendo lo que se te pide a pesar de las pruebas? La tercera y última forma en la que debemos responder ante las tribulaciones es con esperanza. En el capítulo 5, a partir del versículo 17, podemos ver cómo les había sido prohibido predicar en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos hicieron justamente lo contrario y obedecieron a quien es más grande que los hombres. ¿Pero por qué lo hacían? ¿Por qué aceptaban con gozo los azotes? ¿Por qué seguían perseverando en enseñar el mensaje? La respuesta también podemos encontrarla en toda la Biblia. Porque así como nosotros, ellos tenían esperanza. ¿En qué? En que tenemos un Dios poderoso y soberano, en el cual podemos confiar, pues todo lo que hace es para nuestro bien. En que si Él está de nuestro lado, nadie puede contra nosotros. Hubiera sido muy fácil para los apóstoles quedarse sentados y no hacer nada. Seguir con sus vidas como lo habían estado haciendo y no vivir todo este tipo de situaciones. Pero no lo hicieron, pues ellos sabían que Dios los liberaría, que Él les daría la fuerza necesaria y que Él pondría las palabras en sus bocas y que lo que predicaban era verdad, que Él los prosperaría y que su esfuerzo en perseverar valía la pena. Sabemos que el seguir a Cristo no significa que no habrá tribulaciones en nuestras vidas, al contrario, significa que vendrán a nosotros muchísimas más. Pero tenemos esperanza en que las tribulaciones no nos van a destruir, pues nada puede destruir al Dios en el cual tenemos esperanza.
La iglesia primitiva respondió ante la persecución predicando y enseñando a Cristo, porque tenían esperanza. Tenemos en que Cristo no solo murió y resucitó, sino que Él regresará. Tenemos esperanza en que en Él poseemos vida eterna. Te invito a que nunca más menosprecies, desestimes o rechaces las tribulaciones. Mejor velas como una oportunidad para crecer, para mejorar, para renovar tu gozo, tu perseverancia y tu esperanza. Déjate usar por Dios en medio de las diversas situaciones y no te desanimes. Aférrate a Él y no te sueltes. Tal vez es un poco tarde para advertírtelo, pero si has aceptado a Cristo, déjame decirte que debes estar dispuesto a vivir en tribulación. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará, dice Marcos 8:35. ¿Y por qué no? En lugar de orar para que las tribulaciones salgan de nuestras vidas, mejor hacerlo para que Dios nos permita vivirlas y tener la oportunidad de responder con gozo, con perseverancia y con esperanza, únicamente para honra y gloria suya. Y como dice Pablo en 2 Corintios 4, del 7 al 9, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados para no destruidos. Y que esto sea una realidad en nuestras vidas, que no solo lo digamos. ¿Qué mérito hubiera tenido el Señor Jesucristo si solo hubiera dicho que iba a resucitar? Si solo se hubiera quedado en palabras, si no lo hubiera hecho de verdad. Si nos vamos a comprometer a orar para que haya tribulación y para que podamos aceptarla, debemos cumplirla. Dios les bendiga.